Pedro Ponce de León. Índice. Contexto histórico. Biografía. Obras. Obra pedagógica. Influencias. Bibliografía. Contexto histórico. El contexto histórico donde encuadramos a Pedro Ponce de León es el Renacimiento. Este periodo abarca desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Se caracteriza por el resurgir de las artes, la ciencia y el pensamiento crítico. Es considerada una etapa de grandes cambios culturales que dio paso a una nueva era, dejando atrás la Edad Media. Se le comenzó a dar gran importancia al conocimiento humano, naciendo así el humanismo, una de las corrientes intelectuales más importantes e influyentes de la historia. Esta corriente huye de la idea planteada en la Edad Media de que lo espiritual da explicación a todas las cuestiones que se plantea el ser humano. El humanismo destaca el pensamiento racional utilizado por las civilizaciones griegas y romanas y adopta una visión antropocentrista del ser humano, donde el hombre se sitúa en el centro del universo. Este es el entorno renovador en el que Pedro Ponce de León desarrolla su trabajo, gracias al cual situará a nuestro país como pionero en la enseñanza y educación de sordomudos. A continuación hablamos de la biografía de Pedro Ponce de León. Nacido en León, España, en Sahagún de Campos. Se desconoce el año concreto de nacimiento, aunque se sospecha que se encuentra entre los 1508 y 1510. Estudió letras en el monasterio de San Benito, donde en 1526 tomó el hábito. Ejerció como herbolario, pero fue trasladado al monasterio de San Salvador, en Oña, Burgos, para tiempo después volver a su monasterio en San Benito, en 1535. En este monasterio construyó y dio forma a su obra. También ejerció otros cargos como procurador y visitador de hospitales. Gracias a su inteligencia y su empatía, desmontó la idea de Aristóteles sobre la imposibilidad de los sordos para hablar. Instruyó a Gaspar de Burgos, consiguiendo con sus enseñanzas la desmutización del habla. Prohibió a sus discípulos la utilización de lengua de signos, por lo que es considerado el pionero de los métodos oralistas puros. Varios burgaleses, tras su éxito, solicitaron sus servicios para familiares con las mismas dificultades. Podemos destacar a los hijos del marqués de Berlanga, Francisco y Pedro de Tobar. Obras. Contamos con muchos estudios sobre la labor de desmutización de Fray Pedro, que dan a conocer el inicio de la sordomudística en una época de cambios, renovación y nuevas formas de pensamiento, el Renacimiento. En 1550, Pedro Ponce de León elaboró un informe que se plasmó en el libro Tratado Legal sobre los Mudos. En este libro se conoce a don Francisco como el primer mudo que consigue hablar gracias a Fray Pedro Ponce. Debido a intereses varios, la obra de Pedro Ponce de León no se llegaría a conocer hasta un tiempo después. Gracias a sus obras, Ponce de León hizo escuela y, moviéndose dentro de la teoría educativo-filosófica del momento, aportó a la posteridad un avance didáctico importante. A continuación hablaremos de las obras pedagógicas. La idea que instauró Pedro Ponce de León de la sordera y la mudez dependen de unas habladurías que decían que el sordomudo no puede ser educado. Esto se mantuvo durante mucho tiempo, pero en la educación impartida por Ponce se aprecia la preocupación por formar al hombre, educándolos para que pueda realizarse actuando en todas las facetas de la vida. Los sordos de los que iban a ocuparse Ponce de León eran sordos irreparables, a los que se añadía que ningún sordo con estos daños había conseguido hablar con ayuda humana. Gracias al monje Fray Ponce de León y a sus obras pedagógicas, las personas con discapacidad en la audición y en el habla, es decir, las personas sordomudas, tienen hoy en día una educación digna. Lasso, licenciado en Derecho, fue enviado para observar el método seguido por Pedro. Tras esto, escribió un tratado legal sobre los mudos. El mismo Lasso reconoció en persona la posibilidad de habla, lectura, escritura e incluso algunos cantes de coro. Los hijos de Berlanga fueron considerados desmutizados en 1550. Comenzamos con las influencias. Conocemos a Fray Pedro Ponce de León como el primer educador de sordos, pero ciertamente Fray Vicente estaba antes que él. Vicente educó al pintor Juan Jiménez Fernández de Navarrete, el mudo, que había quedado sordo a la edad de 2 años y medio, y al que su familia le había mandado al monasterio de la Estrella para recibir del monje
clases de dibujo y pintura. Fray Pedro Ponce de León contaba con ciertas referencias de autores contemporáneos, como Rodolfo Agrícola, Jerónimo Cerdán, que habían trabajado ya sobre temas como la enseñanza con niños mudos, considerando que los mudos serían capaces de hablar, escribir y leer. Pero estos autores no hicieron práctica su idea. Gracias a él, aprendió a escribir y comenzó a pronunciar algunas palabras y pudo seguir con su carrera artística hacia adelante. Gracias a estos datos, podemos constatar que Fray Vicente fue el primer educador de sordos y ejerció cierta influencia sobre el método de Pedro Ponce de León. El sucesor de Ponce es Ramírez de Carrión, que perfeccionará el método creado por el benedictino, conocido como método oral, basándose en la enseñanza de la escritura, la lectura labial y la palabra hablada. Más tarde, Bonet será el encargado de difundirlo.